Muy bien, ¿qué les parece si oramos para prepararnos para la predicación? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí. Te pido, Señor, que por favor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nos permitas entender tu palabra el día de hoy. Ayúdanos a recibir el mensaje que has preparado para nosotros, pero sobre todo, Señor, danos humildad y sencillez para poder escuchar atentamente tu palabra y que podamos hacer algo al respecto. Ayúdanos, Señor, a ser siervos que escuchen atentamente tu instrucción y que la sigamos según sea tu voluntad, para que podamos darte gloria y honra a ti, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Sé con nuestro pastor y con nuestro hermano Alex, que están en otras iglesias predicando, y también sé con los hermanos que nos están viendo desde casa, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, abran sus Biblias por favor en Efesios 4. Efesios 4. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Me pueden ayudar a leerlo, por favor? La palabra de Dios dice: llevó cautiva la cautividad. Amén. Es hasta el 13, muchas gracias. Bueno, hermanos, Efesios es una carta muy cortita, tiene 6 capítulos, pero prestemos atención al versículo 1. Si escuchan alguna diferencia es porque yo tengo una versión más actualizada, pero váyanme siguiendo con la vista. Dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. En este primer versículo, Pablo, que es el autor de esta carta, lo que está diciendo es que yo les exijo que ustedes anden como es digno del llamado que ustedes recibieron. Ahora, cuando nosotros hablamos de un llamado, la mayoría de los cristianos pensamos en personas que son dedicadas al ministerio. Por ejemplo, el pastor, el misionero, el evangelista, o incluso el que da clases en maestro en la escuela dominical. Pero lo cierto es que todos aquí hemos sido llamados ¿a qué? A creer en Cristo Jesús, ¿sí? Esto implica que todos hemos sido llamados a consagrar y entregar nuestra vida a Él. ¿Amén? Ok, todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que exhorta a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Esto quiere decir que nos comportemos a la altura de lo que recibimos. Primeramente, lo que recibimos es santo, ¿sí? Es algo que viene directamente de Dios. ¿Sí? ¿Por qué?
porque es capaz de limpiarnos de todo pecado, es capaz de darnos la oportunidad de relacionarnos con Dios y también es capaz de darnos la oportunidad de servirle a Dios, ¿sí? Entonces, en esa pureza tú y yo tenemos que andar. La dignidad se envuelve en eso, ¿sí? Tú y yo tenemos que estar a la altura y tenemos que andar con la dignidad con la que Cristo nos llamó, ¿sí? Entonces, si en tu trabajo tú no te comportas como cristiano, no hay dignidad en ello. Si en tu familia no lo haces, tampoco hay dignidad. Ahora, vamos a hacer algo. La mayoría de nosotros, como creyentes, tenemos una mentalidad de blanco y negro. O eres cristiano o no lo eres, ¿sí? Lo cierto es que la mayoría de nosotros estamos aprendiendo a seguir a Cristo y estamos siendo objeto ¿de qué? De transformación, ¿sí? Ahora, ¿quién está aquí? ¿Quién se cree aquí que está a la altura de Jesucristo mismo? Que levante su mano. ¿Nadie? Qué bueno, porque ya me sentía mal yo solito. Miren, la mayoría de nosotros estamos aprendiendo a seguir a Jesús, ¿sí? Y lo que estamos buscando es dejar nuestros viejos hábitos para aprender nuevos. ¿Según quién? Cristo, ¿sí? Éfeso es una ciudad en donde Pablo estuvo y creció una iglesia ahí. Busquen en sus Biblias Hechos 19. Vamos a ver un poquito del contexto de Éfeso. En Hechos 19 nos relata cómo es que Pablo llegó con un grupo de hermanos para servir y sobre todo para predicar el evangelio, y entonces se encuentra Pablo con al menos unos 12 hombres que ya creían en Jesucristo, pero Pablo les pregunta, oigan, ¿y ustedes ya fueron bautizados? Y los hombres le respondieron, sí, pero fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dice, entonces no han sido bautizados en el nombre de Jesús, porque Juan bautizaba para arrepentimiento de las obras, ¿sí? Entonces fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo y también se da testimonio en Hechos, por si quieres verlo en el versículo 6, que dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, en el versículo 7 dice, eran entre todos ellos como 12 hombres. Después de esto, Pablo lo que hace es que entraba a las sinagogas en Éfeso para poder enseñar acerca de Jesucristo, pero ya en las sinagogas ya no era muy bien recibido. Sin embargo, cuando se empezó a dedicar a los hermanos que fueron bautizados por Pablo y que recibieron el Espíritu Santo, estos hermanos empezaron a predicar el evangelio a más personas. Pero resulta que estos hermanos empezaron a multiplicarse, ¿sí? Éfeso es una ciudad donde se practicaba mucho la brujería, la santería, y ahí también creían en el horóscopo como tú y yo. Ah, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ese es el asunto. La mayoría de nosotros llegamos a la iglesia con creencias que no ayudan a que tú sigas adecuadamente a Cristo, ¿sí? Y a veces lo que creemos de Cristo es más una superstición que necesariamente una verdad acerca de Él, ¿sí? Entonces, esto es un contexto donde de manera muy similar podemos identificarnos con los de Éfeso, ¿sí? Porque todos aquí fuimos salvados y rescatados de nuestro pecado. Ajá. Pero eso no quiere decir que se eliminaron, nuestros viejos hábitos, nuestras viejas creencias. Entonces, Pablo, fíjense lo que vivió en Hechos 19, en el versículo 17, se los voy a leer. Dice, este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos y el nombre de Jesús era magnificado. Esto es porque Pablo exorcizaba y había gente que era liberada en el nombre de Jesús, entonces creían que Pablo tenía un poder sumamente grande. Pero dice en el 18, muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Esto quiere decir que venían confesando, ahora creo en el Señor Jesús, pero yo practicaba la brujería. ¿Te imaginas cómo sería públicamente que dijeras eso? Ahora creo en Jesús, pero yo le rezaba a un santo.
¿Sí? Ahora creo en Jesús, pero yo le pedía favores a la Santa Muerte. Bueno, así se le conoce, ¿no? Como Santa Muerte. Pero hoy en día lo vivimos, ¿sí? Ahora, en el versículo 19 dice: asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. De esta manera, crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Entonces, imagínate cómo se está desarrollando la vida en Éfeso. Hay mucha brujería, hay mucha santería, y de hecho Éfeso es una ciudad comercial. Por lo tanto, hay un sinnúmero de ideas que llegan desde otros lados y un sinnúmero de dioses que también hay ahí. Más adelante, si tú quieres leer después en casa, en el versículo 23 empieza una historia de los plateros. Estos plateros son gente que trabajaba la plata y eran artesanos que se dedicaban a hacer figuras de los dioses griegos y algunos otros dioses que estaban en ese tiempo en apogeo. Resulta que la predicación de Pablo lo que estaba haciendo era que las personas dejaran de comprar esos santos. Entonces el negocio iba mal. Los plateros se enojaron. Fueron movidos por un hombre que se llamaba Demetrio, y Demetrio los convocó para poder eliminar a Pablo. Resulta que Pablo habla con mucha gracia y movido por Dios, y entonces la trifulca se va. Pero imagínense que es una ciudad en donde hay santería, y aparte de eso les molesta que el negocio vaya mal. Entonces Pablo ya de entrada se ganó muchos enemigos, ¿sí? Esta es la obra de Pablo en Éfeso. Si se dan cuenta, es una obra que un hombre sencillamente no podría hacer, pero sí Dios mismo a través de un hombre. Ahora, eso también Dios lo puede hacer a través de nosotros, si nosotros servimos adecuadamente a Dios. Miren, regresemos a Hechos, a Efesios. Y me ayudan a leer otra vez el versículo 1, ¿cómo dice? Con que fuisteis llamados. Ahora, cuando entendemos el contexto en el que se está desarrollando Efesios, o sea, la carta y la ciudad, cuando leemos, les ruego que anden como es digno de su llamado, tiene más sentido. ¿Por qué? Porque lo que antes practicaban ya no lo practiquen. Como antes hablaban, ya no hablen. ¿Sí? Porque ustedes y yo recibimos un llamado. ¿Sí? Entonces, el versículo 2 es el confrontante. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ay, hermano, parece que no conoce al hermano que viene aquí a la iglesia. Parece que no conoce a mi esposo. Parece que no conoce a mi jefe. Pablo nos dice en el primer versículo: ustedes van a andar como es digno del llamado que recibieron, ¿sí? Ustedes fueron llamados con un llamado santo, con un llamado puro, a creer en el Señor Jesús. Pero dice en el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a otros con amor. Tengo todo menos paciencia, la verdad. Pero Pablo lo que está haciendo en el versículo 2 es desglosarnos lo que espera de nosotros en dignidad del llamado que recibimos. Ahora, aquí es donde toma sentido el servicio. ¿Por qué? Porque tú y yo, déjame te digo, aunque no tengamos un ministerio, un nombramiento o un puesto dentro de la iglesia, tú y yo le servimos a los hermanos en la iglesia. ¿Sí? Eso también forma parte del llamado que tú has recibido. Porque te voy a decir,
Por ti, otras personas pueden creer en Jesús, pero también por ti, otras personas pueden dejar de creer en Jesús. Esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Por eso el día de hoy, el servicio lo vamos a tratar como una consecuencia natural de amar a Jesús. ¿Sí? Hay tantas cosas que decir del servicio que lo único que te puedo decir hoy es lo que vamos a ver de las características que tiene un servicio que nace como la consecuencia de amar a Jesús. ¿Sí? Y por amar, entiéndase seguirlo. ¿Sí? Ahora, en el versículo 3 dice: procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí ya es una aplicación muy específica. Pero miren, antes de entrar en ese detalle, yo les quiero preguntar, ¿ya vieron la película de El discurso del rey? Muy bonita película, si no la han visto se las recomiendo. Fue ganadora de 4 Oscar. La verdad es que muy recomendable. Esta historia se trata sobre 2 personas. Una muy famosa que es Jorge VI, que es el que ven de este lado, que fue rey de Inglaterra, y que si no ubican en tiempo quién es, él es el papá de la famosísima reina Isabel. Es Isabel II. Ajá. Y el que ven a un lado se llama Lionel Loch. Lionel Loch era su terapeuta, ¿sí? Él, en la película, porque bueno, la película está inspirada en la historia de estos 2 hombres en la vida real, pero la película no necesariamente está basada en hechos reales, sino más bien se inspira, toma datos específicos y entonces dramatizan algunas cosas, ¿sí? Pero aquí lo fascinante es que el rey ya había intentado con todo tipo de terapia y ya estaba harto. El problema que tenía este rey era que era tartamudo. Entonces, imagínate, eres rey y ¿qué respeto va a haber para ese rey si habla así? Ese es el meollo de esta película. Pero lo fascinante es que Lionel es un terapeuta del lenguaje que tiene métodos poco comunes. Entonces, en la película vamos a ver cómo la esposa del rey busca secretamente a Lionel y Lionel le dice: bueno, cualquiera que quiera recibir terapia de mi parte tiene que venir a mi consultorio. Y la esposa del rey le dice: es que mi esposo es una persona muy importante, no queremos que nadie sepa. Y Lionel dijo: no, esas son mis condiciones y no voy a cambiar. Y entonces la esposa del rey le dice: es que mi esposo es el duque de York, antes de ser rey fue duque. Y Lionel se queda. Y entonces Lionel dice: de todos modos tiene que venir. Fíjense, lo que me gusta de este personaje es que lo siento muy invasivo. Lionel lo que está haciendo es aplicar sus propios métodos, a pesar de que el rey y su esposa le están poniendo condiciones para ayudarle, ¿sí? Y Lionel le pone ejercicios que para el rey son ridículos, ¿sí? Pero resulta que en la película lo que vamos a ver es que sorpresivamente el rey mejora y deja atrás su tartamudez. En la historia real, en los hechos reales, el rey Jorge VI le hace una carta de agradecimiento a Lionel, ¿sí? Y parece ser que lo nombraron caballero. Ahora, ¿en qué se parece esto a nuestra vida y en el servicio a Dios? Te lo voy a decir como lo dijo un hermano. Mira, palabras como servir, sirviendo y sirviente a menudo están cargadas de matices negativos porque describen algo difícil e indeseable en comparación con estar a cargo de otras personas y tener otros que nos sirvan. ¿Quién quiere ser esclavo de su hermano? Ahora, voltea a ver al que tienes al lado e imagínate lo que sería ser esclavo de la persona que tienes al lado. No, por supuesto que no.
¿Te imaginas lo que es eso? ¿Ves esta actitud que despierta sobre ti? ¿A poco no te dan ganas de ser como Leonel en la película? No. Si quieres que yo te sirva, va a ser con mis condiciones. ¿Sí? Si quieres que yo te sirva, vas a tener que darme 3 días libres, 2 horas de comida y un sueldo arriba de, no sé, 30,000 pesos. ¿Sí? Se parece mucho al trabajo que algunos tienen, ¿no? Pero ¿se dan cuenta cómo es que naturalmente uno pone peros para servirle al otro? Somos como Leonel en la película. No, es que no importa lo que tú quieras. Lo que importa es lo que yo te estoy diciendo que voy a hacer por ti. Y puedo hacer esto nada más. Así nos comportamos entre hermanos. Pero, ¿crees que esa actitud también la tienes delante de Dios? No me contestes, pero yo te digo, la mala noticia es que sí. También condicionamos nuestro servicio a Dios. ¿Sí? Tenemos la misma actitud que Leonel al momento de que Dios te dice, sirve a tu hermano, sirve en la iglesia, tenle paciencia al hermano que te desespera en la iglesia, muéstrale amor al hermano que no guarda silencio, perdona la ofensa del hermano que te dijo ¡shh! Por eso, palabras como servir, sirviendo y sirviente están cargadas de matices negativos, porque para ti y para mí hoy significan algo malo, pero en Cristo Jesús es algo bueno. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Aquel que quiera ser mayor entre ustedes, ¿qué dice? Sírvale a su hermano. Versiones más actualizadas dice, conviértase en el esclavo de su hermano. Ahora, tú y yo sabemos por los evangelios que Jesús vino ¿a qué? A servir, no a ser servido. Hermanos, tú y yo, delante de nosotros siempre hemos tenido esta verdad. ¿Por qué nos aferramos a no servir? O que si servimos, sean nuestras condiciones. Tomemos conciencia al respecto. Ahora, después de esto no quiero que vayas corriendo. Hermano, quiero servir en Ujieres. Bueno, pues, sí, claro, bienvenido. Lo que también deseo que tengas es que en tu trabajo también actúes así, como siervo. Imagínate, llegas un día a tu trabajo, no te diste cuenta que el día pasado te equivocaste con una operación y entonces tu jefe te dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que este trabajo no es para ti, deberías de renunciar. Aún en esa situación, tu responsabilidad y la mía es que ser siervos. Así es la fe allá afuera. La tienes que ejercitar y te tienes que aferrar. ¿A qué? A que tú te comportes como un servidor de Dios. ¿Amén? Eso. Vamos adelante. Una vez más, si se dan cuenta, cuando leemos el versículo 1 y 2, vuelve a recaer la responsabilidad de andar con la dignidad que Dios nos llamó. ¿Sí? Tengamos presente eso. Y si se nos olvida, tengamos la disposición de que alguien nos recuerde, hermano, no estás caminando dignamente del Señor. ¿Sí? Ahora, A.W. Tozer dijo, ¿qué cosa más terrible es la idea actual de que los cristianos puedan servir a Dios a su manera? ¿Qué cosa más terrible? Te voy a decir por qué. Hermano, si no tuviéramos la fe en Jesús en común, ¿tendrías la paciencia de aguantar el punto de vista del otro hermano? No. Por acá de este lado están. No. Claro que no.
Pero la fe en Jesús nos permite tener terreno en común, ¿sí? Por eso Jesucristo está actuando como nuestra cabeza, como nuestro Señor, como nuestro dueño, y Él es el que dirige la obra, ¿sí? Porque si yo vengo y te digo, no, es que es mejor hacer esto, el otro va a decir, no, es que te estás equivocando, es mejor lo otro. No, pero yo pienso mejor, es que sabes qué, tú y tú se están equivocando, entonces deberíamos hacer esto y el otro. ¿Cuándo llegaríamos a un acuerdo? Nunca. Puede ser que también por esta falta de humildad y de actitud de servicio estés teniendo problemas en tu casa y en tu trabajo. ¿Lo habías pensado? Pues sí, no estoy de acuerdo en lo que tú dices, jefe, de que este trabajo no es para mí, pero yo estoy aquí para servirte. Ahorita lo corrijo. Hermanos, el caminar con Jesús no es cualquier cosa. Por eso, el día de hoy, te voy a mostrar 3 cosas que el servicio debe de lograr cuando es una consecuencia de amar a Jesús, ¿sí? Punto número 1 es, al servir, favoreces la unidad. ¿Cómo? ¿Cómo que favorezco la unidad? Bueno, en el servicio, cuando es una consecuencia de que ames a Jesús, tú no eres exaltado. Tu predicación, tu enseñanza, tu servicio, tu humildad, tu testimonio unifica a la iglesia. Versículo 3 en Efesios 4 dice: procurando con diligencia guardar la unidad en el espíritu, del espíritu en el vínculo de la paz. Y fíjense el ejemplo que Pablo nos da en los versículos 4, 5 y 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, de quien es sobre todos, a través de todos y en todos. El uno o la unidad es resaltada alrededor de nosotros. Una iglesia, un Dios, un Padre, un solo bautismo, un solo espíritu. ¿Por qué? Dentro de esta iglesia tenemos que ser 2. Si tú y yo servimos a la iglesia, a nuestros hermanos y a Dios como consecuencia del amor que le tenemos a Jesús, tú y yo favoreceremos la unidad. Y de una vez te digo, si tu líder no ha aprendido a favorecer la unidad, la responsabilidad de conservar la unidad la tienes tú. Fíjense, promueves la cohesión y la armonía entre los miembros de la iglesia. Tu servicio puede hacer que 2 hermanos se lleven bien. ¿Lo habías pensado? Tú puedes ser utilizado para reconciliar a 2 hermanos que no se hablan, para restaurar matrimonios, relaciones entre amigos, relaciones entre jefe y empleados. ¿Habías pensado en eso? Que tú puedes ser utilizado para ello y no necesitas un nombramiento en la iglesia. Que tus amigas se pelean, tú puedes llegar a conciliar por lo que tú en tu servicio haces y que favoreces la unidad de la iglesia. Ahora, yo sé que te estoy cargando de cosas de lo que tú tienes que hacer, pero lo que tú puedes esperar es que alguien más lo haga por ti, porque eso es la iglesia, ¿sí? Si tú dices, no, es que yo ya di mucho, nadie da nada por mí. No, a ver. Creo que lamentablemente hay algo malo en ti que no te está permitiendo entender que el servicio no se trata de ti.
sino de glorificar a Dios y de servirle a tus hermanos. Y así como tú sirves a otros, otros te servirán a ti. Amén. Muy bien. Punto número 2. Al servir, capacitas a otros para que también sirvan. Al servir, capacitas a otros para que también sirvan. Les voy a leer desde el versículo 7 de Efesios 4. Dice: sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el versículo 8, lo que está diciendo Pablo es que Jesús literalmente se llevó el aislamiento. Se llevó cautivo lo que cautivaba. O sea, se llevó preso lo que a ti hacía que te aislaras. Y dio dones a los hombres para que tú te pudieras relacionar con otros. ¿Sí? Y para que otros te ayuden a relacionarte a ti. Ahora, en el versículo 9 dice: pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10: el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y es aquí nuestro versículo clave. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Al servir, capacitas a otros para que también sirvan. ¿Por qué? Te digo, no necesitas un ministerio de capacitación de líderes para que digan: este hermano me capacitó. ¿Sabes también cómo eres capacitado? Con el testimonio de otros. Y te voy a decir, en el trabajo siempre funcionas con el dicho: al pueblo al que fueres, haz lo que vieres. ¿Por qué? Porque si te dicen en el trabajo: tienes prohibido darle indicaciones al cliente, y ves que todos tus compañeros te dicen: no importa, todos les damos indicaciones al cliente, ¿qué vas a hacer? Vas a dar indicaciones al cliente, ¿sí? Pero el asunto es que así como tú aprendes de otros por lo que otros hacen, tú también enseñas, ¿sí? Y sucede lo mismo cuando tú educas a tus hijos. ¿Qué es lo que estás pensando? Pues así me educaron a mí. ¿Te das cuenta cómo es que el servicio se pasa entre las líneas en nuestra vida diaria y no nos damos cuenta ni somos conscientes del ejemplo que le damos a otros para poder ser formados y que también sirvan? Ahora, la dura realidad es que si tú hoy te quejas de la iglesia, déjame decirte que esa consecuencia también la construiste tú con tu testimonio. Los hermanos son como son también gracias a lo que tú has hecho en la iglesia. Qué complicado. Es lo que más me gusta de la Biblia, que las cosas las hace personales. Personales. Por eso, hermano, tienes que tener esta conciencia. Al servir, capacitas a otros para que también sirvan. Facilitas la formación de obreros y voluntarios para la obra de Cristo en la iglesia. Facilitas. ¿Qué quiere decir esto? Que permites que otros aprendan de ti. ¿Para qué? Para que cuando estén al frente de un ministerio no lleguen en ceros. Hermano, tú y yo tenemos esa responsabilidad. Facilitar la formación de obreros. Porque si nosotros no somos una iglesia que produce obreros, no estamos produciendo nada. ¿Te imaginas que a los 55 años de Príncipe de Paz no crezca?
que lleguemos a 60 años con lo mismo y los mismos. No vamos a sobrevivir ni tú ni yo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de dar un ejemplo claro, fiable y coherente a todos aquellos que nos observan. Pero vamos, hermanos, no pongan esa cara larga, o sea, no los estoy regañando. Vamos bien todos aquí. Punto número 3. Al servir, contribuyes a que otros maduren en la fe. Este es el punto que quizá personalmente más me confrontó, porque la mayoría de los que servimos, jóvenes, bueno, yo ya no soy tan joven, pero yo crecí pensando que yo era el siguiente Paul Washer, John MacArthur, o sea, un predicador portentoso. El hombre que necesita cualquier iglesia para ser ese superlíder. Pero ninguna iglesia ha formado a las personas y las ha hecho madurar solamente por un hombre. Entonces, aunque yo tenga todo el deseo del corazón de ser este tipo de siervo y tengamos la capacidad, lo único que yo voy a hacer es poner de mi parte y tú pondrás de tu parte para que otro hermano pueda madurar en la fe. Todos dependemos de todos, es lo que quiere decir. Lo que escuches hoy en la predicación, lo que platiques mañana con tu familia, lo que platiques pasado en el trabajo, todo va a contribuir a que tú madures en la fe. No depende únicamente del que predica, ni del pastor, ni del diácono, ni del ujier. No depende de una sola persona. Y si tú quieres ver que si depende de alguien, únicamente es de ¿quién? De Cristo. Ese es el mérito de Cristo. Entonces, imagínate, tú y yo contribuimos con nuestro granito de arena para que otro madure en la fe y le damos ahí una piedra toda fea. Hermano, por eso tenemos la responsabilidad de lo poquito que le damos al hermano para que crezca en la fe y madure, que sea algo bueno, algo que valga la pena, un testimonio que realmente dé fruto en el otro. ¿Sí? Por eso, fíjense, en el versículo 13 dice: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La obra se termina ¿cuándo? Cuando nuestro carácter refleje lo que Cristo refleja. Entonces, ¿cuándo debes de dejar de poner el ejemplo? Nunca. Hermanos, la conciencia del servicio tiene que ser todos los días. Si tú y yo estamos viendo la serie Discípulos en Comunidad, es porque así se ven los discípulos. Se sirven los unos a los otros se dan ejemplo, se dan testimonio, y ninguno de ellos resalta porque todos ponen de su parte. ¿Sí? Porque somos una sola iglesia, no la iglesia y el líder. Cuando dice en el versículo 13, hasta ser un hombre en plena madurez, creo que la mayoría de nosotros hoy no lo comprende. ¿Por qué? Porque las mujeres específicamente lidian
con la falta de madurez de sus esposos y los hombres lidiamos para madurar en sí. Entonces, en nuestra sociedad no tenemos un ejemplo claro de lo que es un hombre maduro. ¿Sí? Pero una característica, que no me quiero meter en todas, pero una característica de un hombre maduro es la estabilidad. No estoy hablando de económica, estoy hablando de la estabilidad en todos sus caminos, en sus relaciones, en sus objetivos, en sus pensamientos, en sus valores, en su fe. Si tú y yo no tenemos esa característica, necesitamos seguir creciendo en la fe. La fe te da un parámetro diferente al de allá afuera. Porque para muchos, un hombre maduro o una mujer madura es la que nunca falta a su trabajo a pesar de que esté enfermo o enferma. Eso no necesariamente es madurez, eso es responsabilidad. Pero tenemos la tendencia de confundir los valores. Entonces tú y yo debemos de buscar al menos esta característica por ahora, estabilidad. Si no vienes a la iglesia todos los domingos, bueno, ahí está tu primera evidencia de estabilidad. Procura asistir cada domingo. Si no lees tu Biblia a diario, ahí está tu primera evidencia de estabilidad. Busca leerla a diario. Si no oras antes de tus alimentos, ahí está tu estabilidad. Hermanos, tú y yo estamos en este camino para aprender a seguir a Jesús. Y la mayoría de nosotros, que somos discípulos, tenemos que mostrar esto, estabilidad. Es el ejemplo que todos necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando flaqueemos en la fe, lo que necesitamos es saber que sí se puede. Que sí se puede confiar en Jesús, que sí se puede seguir a pesar de las dificultades, y que si otro hermano vivió la provisión de Dios para salir adelante, también Dios lo puede hacer conmigo. Amén. Ese es el ejemplo que también le podemos dar a otros. Entonces, en el punto número 3, sustentas el crecimiento para que otros alcancen la estatura de Cristo. Y si digo que sustentas, es porque tú también cargas y aportas y eres responsable del crecimiento de otros en la fe. No solamente es responsabilidad del pastor y de los diáconos, por cierto, si no estabas al pendiente. También es responsabilidad tuya. ¿Qué te parece, hermano, si te pones de pie? Vamos a orar. Pero te voy a pedir que otra vez ores por alguien que no conoces. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Vamos a orar para que Dios les permita servir adecuadamente. ¿Sí? Vas a orar por tu hermano que tienes a un lado y le vas a pedir a Dios que sirva adecuadamente. ¿Sí? Pídele a Dios que esa persona sea ejemplo para tu vida. Pídele a Dios que esa persona también pueda ver en ti ese ejemplo que necesitas. ¿Sí? Entonces, agarra tu chambelán, tu chambelana. Ustedes oren y yo oro, ¿ok? Ya cuando yo cierre, terminamos de orar todos juntos. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de estar aquí en tu iglesia. Gracias porque nos permites entender más acerca de lo que es servir. Te pido, Señor, que por favor nos des un corazón humilde y sencillo para poder aprender más acerca del servicio que esperas tú. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser en toda humildad siervos adecuados para la obra que tú tienes en Príncipe de Paz. Ayúdanos, Señor, a que por favor podamos comprender más acerca de lo que es servirle a nuestro hermano con amor, con paciencia. Y Señor, permite, Señor, que
cada uno de nosotros entienda la obra que tú tienes para Príncipe de Paz, para que todos aportemos para todos. Señor, ayúdanos a comportarnos como una sola iglesia, enséñanos a conservar la unidad, a favorecer la unidad. Te pido, Señor, que por favor nos des el suficiente amor, Señor, para que si la unidad falte, nosotros pongamos lo necesario para que no haga falta. Te pido, Señor, que por favor nos permitas seguir sirviendo con alegría, con devoción a ti, y permite, Señor, que aunque no tengamos un cargo, tomemos la responsabilidad de ser ejemplos a otros y que nosotros nos dejemos ver, tal como somos en nuestra vida diaria. Te pido, Señor, que por favor estés con nosotros, que nos bendigas en nuestro camino de regreso a casa. Ayúdanos en nuestra casa, también a servir a nuestra familia. Ayúdanos en el trabajo, a servir a nuestros jefes y nuestros compañeros, a pesar de que hagan algo malo en contra de nosotros. Te pido, Señor, que por favor nos bendigas para que podamos encontrar la gloria y la alabanza a lo que tú nos has dado, Señor. Te pido, Señor, que por favor nos hagas perder de vista el mérito propio y nos hagas recordar, Señor, que esta obra solamente te pertenece a ti. Déjanos vivir en la consecuencia del servicio a tu nombre y déjanos vivir, Señor, el amor y el gozo que podamos producirte a ti. En el nombre de Jesús, amén.